Bueno, shalom, amados hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Le damos gracias al Creador del Universo, al Boré Olam, por darnos la vida y permitirnos una vez más pues conectarnos para poder estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Así que bienvenidos los hermanos que ya se han conectado, ¿verdad? Y pues vamos a hacer una oración, ¿verdad?, al Todopoderoso, para que pues todo lo que hablemos sea realmente, sea Él, a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu, ¿verdad?, y que podamos aprender, ¿verdad?, en esta oportunidad. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del Universo. En esta hora, Avinu, Padre nuestro, estamos delante de su presencia dándole gracias por cuanto su amor y su misericordia son para con cada uno de nosotros. Pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestras iniquidades, porque pecamos con el ver, con el oír, con el hablar, con el andar. Pedimos que tenga misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, y que tengan misericordia, Padre, de todo Israel y de todas las naciones. En esta oportunidad, pues, estamos acá porque pues vamos a comenzar un estudio más y queremos pedirle, Padre, que sea usted el que nos enseñe, sea usted el que nos hable y nos instruya con su bendita palabra de verdad. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por todas sus misericordias. Toda Rabá. En el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, elevamos nuestra oración hacia usted. Y todos decimos amén, ve, amén. Muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar un nuevo tema, ¿verdad? Como hemos dicho, los días lunes, ¿verdad? Estamos dando temas diferentes, ¿verdad?, pero de mucha importancia. Y pues hoy vamos a estudiar un tema nuevo, ¿verdad? Nuevo de gran importancia. Y pues el tema que vamos a estudiar vamos a hablar acerca del calendario bíblico o el calendario hebreo. Así, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el calendario hebreo, ¿verdad?, o también calendario bíblico. Así que pues hemos orado, ¿verdad?, y como siempre pues les pido que podamos poner la mejor atención que podamos, ¿verdad?, y pues que tengamos siempre una Biblia, ¿verdad?, una Biblia a la mano para que podamos pues ir viendo los pasajes y seamos como aquellos hombres y mujeres de Berea, ¿verdad?, que dice que eran solícitos con cada cosa que Pablo les decía. Ellos iban a las Escrituras para ver si era cierto. Entonces, no sé, ¿verdad?, si vamos a terminar este tema hoy. No sé, vamos a dejar que el Eterno sea el que nos lleve, el que nos dirija, ¿verdad?, y Él sabrá si lo terminamos hoy o lo terminamos el otro lunes, ¿verdad? Así que quiero, para iniciar, pues quiero hablarles un poquito, ¿verdad?, también del otro calendario. Es decir, cuando digo el otro calendario es el calendario universal, es decir, el calendario que rige las naciones. Así, vamos a decir el calendario más común, ¿verdad?, que rige las naciones del mundo. Y estoy hablando del calendario romano, ¿verdad? ¿Por qué les voy a hablar también del calendario romano? Bueno, porque es el calendario que todos pues conocemos y es el calendario en el cual nos movemos y está en nuestro entorno, ¿verdad?, en la mayor parte de países, ¿verdad? Así que, en primer lugar, quisiera que pues abriéramos nuestras escrituras en el libro de Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, y vamos a leer del 1 al 5. Así, Revelaciones,
capítulo 17, del 1 al 5, ¿verdad? Ahí vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Bien, dice de la siguiente manera: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Quiero mencionarle que las muchas aguas en la Biblia representan las muchas naciones. Verso 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Verdad? Aquí estamos hablando del cuarto imperio. Bueno, si se recuerdan, ¿verdad? En el libro de Daniel, allá se hablan de 4 bestias. En el libro de Daniel se hablan de 4 bestias. Y cuando nosotros vamos, ¿verdad? En el libro de Joel se habla de 4 animalitos que son los mismos, pero que pues en este caso, ¿verdad? En Daniel se habla de 4 bestias, y que esas 4 bestias representan los 4 imperios, comenzando por el imperio medo-persa, después el imperio babilónico, después el imperio griego, ¿verdad? Y por último, que de acuerdo a Daniel, la bestia más monstruosa que él vio, por decirlo así, representa el imperio romano, ¿verdad? Y justamente Roma es el 4º imperio, o es la 4ª bestia, ¿verdad? Que por decirlo así, en aquellos tiempos, en los tiempos del Mesías, era un imperio romano, pero luego se disfrazó de mujer, ¿verdad? Y luego pues aparece acá como la gran ramera, ¿verdad? Y estamos hablando de Roma, ¿verdad? Roma, ustedes saben que cuando hablamos de Roma, ustedes saben dónde tiene su sede, y pues casi que es la mayoría, o si es posible casi todos, y las mismas religiones se alimentan de ella. Entonces necesitamos de verdad conocer nosotros este contexto, ¿verdad? Del que vamos a venir hablando. Así que voy a seguir con el verso 3. Estamos en Revelaciones capítulo 17 y estamos en el verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, la palabra del Eterno, ¿verdad? Desde un principio nos habla, es decir, la Torah, ¿verdad? La Torah, o la ley de Dios, desde un principio nos habla acerca de todas las cosas que Dios, es decir, todas las cosas que el Eterno creó en los 6 días. Ahora, y obviamente pues el 7º día Dios, o el Eterno, descansó. Ahora, es preciso, ¿verdad?, que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos qué tan importante para el Eterno es un calendario. De hecho, pues nosotros, digamos, hablando así, ¿verdad? Quizás cada uno de nosotros puede tener una agenda, y ya con anticipación desde un día anterior usted dice: tal día voy a hacer tal cosa, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro, y planificamos. Cada uno tiene, como por decirlo así, un calendario de cosas que va a hacer durante la semana, o de las cosas que va a hacer durante el día. Pues en este caso, el Eterno, el Todopoderoso, ¿verdad?, diseñó un calendario, y obviamente que desde un principio, ¿verdad?, el Eterno, pues Él planificó los tiempos y las cosas que se iban a dar durante los tiempos. Entonces, en los 6 días de la creación,
Es en el cuarto día, por ejemplo, donde Dios dice que Él crea el sol y la luna. Oiga bien, el sol y la luna, y los crea para que hiciéramos diferencia entre los días, los meses, los años y todo. Ahora, pero hay una cosa bien especial para lo cual el Eterno hizo la luna y el sol. Y obviamente podemos hablar que el sol sirve para la fotosíntesis y un montón de situaciones, que la luna sirve para un montón de cosas también, las mareas, y hay muchas cosas con las que está relacionada la luna. Pero el sol y la luna, principalmente, de acuerdo al libro de Génesis o al libro de Bereshit capítulo 1, dice que el sol y la luna fueron creados para que diferenciáramos entre los días, los meses, los años, y hay una palabra que aparece en el libro de Génesis, ¿verdad? Y esta palabra es la palabra estaciones. Esta palabra estaciones, y creo que la vamos a ver para, ¿verdad? Para no dejarnos así, si no me equivoco creo que es el verso 26, pero mejor vamos a ver. Y para que quiero decirles acá que esta palabra que aparece estaciones, ahorita la vamos a ver, Génesis capítulo 1, ahorita les digo, y vamos a irnos al verso, ahorita estamos abriendo acá, ok. Muy bien, vamos a ver. Ok, al verso 14, ahí está. Génesis capítulo 1 y verso 14. Vea cómo dice la palabra. Dice así: dijo luego Elohim, es decir, Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, y luego dice, para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo el Eterno las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Como podemos observar en este verso 14, dice aquí, fíjense bien, voy a releer sobre el 14. Luego dijo el Eterno, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Esa palabra que tenemos ahí, ¿verdad? Que ahí, es decir, se traduce como estaciones. Otras Biblias, por ejemplo, si usted tiene una Biblia, Dios habla hoy, ¿verdad? O otras Biblias, hay otras Biblias que no traducen esta palabra como estaciones, sino que la traducen de otra manera, pero la traducen de otra manera porque la palabra estaciones en hebreo, en el original, significa moed. Moed. ¿Y qué es moed? Bueno, cuando hablamos de moed, estamos hablando de fiesta. Es decir, estamos hablando, de hecho, si no me equivoco, la Biblia Dios habla hoy, dice, y sirvan de señales para los días festivos. Hay otras Biblias que, quiero ver, porque aquí tengo el Sword, ahorita les digo, si ustedes pueden, ¿verdad? Pues hacer las comparaciones, también pueden hacerlo, ¿verdad? Con las Biblias. Por ejemplo, la Biblia Castilian, así se llama esta versión. Esta Biblia Castilian dice así: y dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda celeste que separen el día de la noche y de las festividades y días y años. Vea, la Biblia de Jerusalén, voy a leer la Biblia de Jerusalén de 1976, traduce así. Vea, dice: y dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, días y años. Por ejemplo, vamos a ver la Dios habla hoy. La Dios habla hoy, que es una Biblia más común de conseguir, dice: entonces Dios dijo,
haya lumbreras en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. ¿Verdad? Si podemos ver otras versiones, quiero ver si tengo acá la Biblia, veamos acá, ¿cuál es esta? La Biblia latinoamericana, si no me equivoco, traduce: dijo Dios, hayan lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años. Y así, realmente pudiera yo decirles más versiones acá, ¿verdad? Donde las diferentes versiones traducen la palabra Moed como fechas especiales, como días festivos, como fiestas o como solemnidades, ¿verdad? Ahora, de aquí vamos a ir entendiendo, fíjense bien, la razón por qué para una persona que es creyente, así, en Jesús de Nazaret, como usualmente se ha enseñado, ¿verdad? Porque así se nos enseñó, ¿verdad? A creer en el Hijo de Dios, que vino a morir y dar su vida por nosotros, el cual nosotros sabemos que su nombre hebreo es Yeshua, ¿verdad? Yeshua de Nazaret, Yeshua de Nazaret, ¿verdad? Que él vino fue enviado por su Padre para dar su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, hablar, fíjense bien, hablar del calendario, aunque parezca muchas veces algo que uno dice, pues, no le hallo mucho sentido, pues fíjense que tiene más sentido de lo que pensamos. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas por las cuales Dios, fíjense bien, diseña los tiempos, fíjense bien, diseña los tiempos y establece un calendario del cual vamos a ir estudiando, es porque justamente este calendario tiene que ver íntimamente con Yeshua, con nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque este calendario, tal como vimos allá, el sol y la luna, las dos grandes lumbreras que el Eterno hizo, ¿verdad? Y principalmente las hizo para las estaciones, pero hemos visto que esa palabra estaciones es la palabra Moed, que está indicando las fiestas o los días festivos. Los Mikra Kodesh. ¿Qué es Mikra Kodesh? Es las santas convocaciones. Entonces, desde un principio, es decir, estamos allá en Génesis 1, Israel aún no existía, el Eterno aún no había entregado la Torá a Israel, pero ya el Eterno está hablando del sol y la luna y está hablando de los días especiales. Entonces, como les digo, como lo que vamos a hablar es acerca del calendario hebreo, al cual también les digo, ¿verdad? Estamos hablando del calendario bíblico, porque cuando estamos hablando del calendario hebreo no estamos hablando de algo que no está en la Biblia. De hecho, la Biblia menciona los meses hebreos. Usted no va a encontrar en la Biblia donde usted diga, hicieron tal cosa en el mes de febrero, en el mes de abril. Usted no va a encontrar tal cosa, porque hablar de abril y hablar de febrero y hablar de marzo y hablar de agosto son meses del calendario romano, ¿verdad? Pero, y antes, fíjense bien, antes de meterme un poco más de lleno, o comenzar a meterme a lo que es el calendario bíblico o el calendario hebreo, quiero mencionarle algunos aspectos o pasajes que yo considero muy importantes, y uno de ellos es Daniel capítulo 7 y verso 25. Daniel capítulo 7 y verso 25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo. Ve, aquí Daniel 7:25 está hablando de un anti-Mashiach, un anticristo, para que me entiendan, un anti-Mesías. Entonces, vea qué es lo que un anti-Mesías hace. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Primero, un anti-Mesías, fíjense bien, un anticristo habla palabras contra el Eterno. 1. 2.
a los santos del Altísimo, dice, quebrantará. Eso es lo que hace un anti-Mesías. Y pensará en cambiar los tiempos. Oiga, estamos leyendo Daniel 7:25. Y pensará en cambiar los tiempos. Estos tiempos de los que estamos hablando estamos hablando del calendario del Eterno, que tiene las fiestas sagradas del Eterno. Oiga, entonces cuando dice y pensará en cambiar los tiempos, de hecho, si usted lee una Biblia, Dios habla hoy, nuevamente, solamente le digo para referencia, ahí dice, y pensará en cambiar las fiestas religiosas. Así dice, usted puede investigar por internet y buscar la Biblia, para que vea que los datos que le estoy dando son verdad. Luego dice, y la ley, es decir, el anti-Mesías, un anticristo, dice, pensará en cambiar los tiempos, es decir, las fiestas, y la Torá, y la ley, cambiarlas, quitarlas. Y dice que les serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. De hecho, quiero mencionarles que han habido diferentes anti-Mesías, anticristos, así. Uno de ellos fue el malvado Antíoco Epífanes. Oiga, uno de ellos fue el malvado Antíoco Epífanes, el cual, bueno, de hecho, si quiere conocer un poco más sobre lo que estoy hablando, tenemos una enseñanza ahí en nuestro canal de YouTube, ¿verdad?, que habla sobre el carnero y el macho cabrío, así, el misterio del carnero y el macho cabrío. Si mal no me recuerdo, están basados en Daniel capítulo 8, ¿verdad? Y ahí está en nuestro canal, y si no lo tiene, pues con gusto me puede escribir y yo se lo puedo poner, o un hermano me ayude a ponérselo, para que usted pueda ver esta enseñanza, porque está muy, de verdad, es muy importante que conozcamos lo que hizo Antíoco Epífanes, un antimesías, que quiso borrar del mapa a Israel, que quiso quitar las fiestas, que quiso quitar la Torá, que quiso quitarle el Shabbat, y que quiso aniquilar a todo el pueblo, en aquel tiempo el pueblo judío, que es el remanente que había quedado. Entonces, inclusive, ¿verdad?, se espera para los últimos tiempos que venga el último antimesías. Hoy mucha gente habla del anticristo. Hoy estamos viviendo tiempos donde mucha gente habla del anticristo, que la vacuna, que el chip, que el anticristo que viene, que mucha gente habla. Pero ¿quién es un antimesías? ¿Quién es un anticristo? Un antimesías es una persona que se opone a la Torá, que se opone a las leyes divinas de Dios. Así, ese es un antimesías, así, con el concepto más claro que les puedo dar. Entonces, de la misma manera que este pasaje, fíjense bien, está diciendo que se le iba a entregar el tiempo, que se le iba a entregar ese tiempo para que él hiciera, ¿verdad? Como he dicho, han habido varios anticristos, se espera el último. Y en este último, también Daniel 7:25, dice que va a tener su tiempo al final de los días, donde por la mitad de una semana, que se espera que es la última semana de Daniel, por la mitad es decir, es una semana de años. Entonces la semana de años tiene, una semana de años, pues son 7 años. Y si hablamos de la mitad de la semana, estamos hablando de 3 años y medio, los cuales al final de este pasaje, del verso 25, ahí están. Cuando dice hasta tiempo es un año, tiempos es 2 años, 1 más 2, 3, y medio tiempo, 3 y medio, que es equivalente, también la Biblia habla de ello en Apocalipsis, y en otros libros esto equivale a 1260 días, a 3 años y medio, a 42 meses, que es el tiempo del antimesías. Ahora, lo que estamos viendo acá, que un antimesías, oiga bien, lo que él quiere es quitar todas estas cosas, y obviamente un antimesías quiere quitar, vamos a decir, los tiempos, la Torá, todo lo sagrado del Eterno. Lo que hizo el malvado Antíoco Epífanes, por ahí por el siglo II antes del Mesías. Ahora, vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. Quiero hablarles del calendario romano, para comenzar. Las diferencias que hay entre el calendario romano y el calendario bíblico o el calendario hebreo. Y les hablo del calendario romano porque es el más
es el calendario casi que mundial. Hay calendario tibetano, hay calendario chino, pero no nos interesa. Hay calendario hindú, no nos interesa. Hay calendario árabe, pero tampoco nos interesa. Sino que nos interesa el calendario romano porque es el que envuelve la mayoría de naciones, y el calendario de la Biblia. Entonces, les voy a hablar un poquito de la historia del calendario romano. Para comenzar, quiero mencionarles que el calendario, existen, por decirlo así, tres calendarios que son de las tres, vamos a decir así, de las tres religiones más grandes del mundo. Se habla así, ¿verdad? Se habla de judaísmo, se habla de los musulmanes, el islamismo y del cristianismo. Ahora, estos tres calendarios, cuando hablo del judaísmo, estoy hablando del calendario bíblico, o es el mismo calendario hebreo el que los judíos manejan. Entonces, cuando hablamos del calendario romano, oiga bien, estamos hablando de un calendario que se basa totalmente en el sol. Oiga bien, el calendario romano se basa totalmente en el sol. Ya les voy a explicar por qué. El calendario árabe se basa totalmente en la luna, y el calendario bíblico o el calendario hebreo se basa en ambos, es decir, en la luna y el sol. El calendario árabe es un calendario lunar, el calendario romano es un calendario solar, y el calendario bíblico o el calendario hebreo es un calendario lunisolar, porque ocupa la luna y el sol, como aparece en Génesis 1, donde Dios dijo que el sol y la luna, ¿verdad?, el Eterno los iba a hacer para que pues pudiésemos hacer diferencia entre días, meses, años y lo que hablábamos sobre las solemnidades o las fiestas. Entonces, este calendario romano, les digo calendario romano, tiene varios nombres, ¿verdad? Pero les digo, tiene varios nombres. En primer lugar, se le llama romano porque fue allá en el siglo 7 antes del Mesías. Ahí surgió con la historia de Roma. No les voy a hablar historia de Roma, pero yo sé que más de alguno ha oído hablar de dos niños que fueron amamantados por una loba, que se llamaban Rómulo y Remo. Eso son leyendas de cómo surgió Roma, ¿verdad? De cómo surgió Roma, el Imperio Romano, allá por el siglo 7 antes del Mesías. Entonces, el calendario romano, ¿verdad?, como se llamó al principio, tiene su base solamente en el sol. Es decir, ustedes saben, ¿verdad?, creo que nos acordamos de aquello que llamamos rotación y traslación. La traslación y la rotación de la Tierra. Entonces, cuando hablamos, fíjense bien, del calendario romano, solamente se rige por el sol. Es decir, la Tierra, fíjense bien, la Tierra da, obviamente, sobre su propio eje, da una vuelta en 24 horas. Pero para que la Tierra dé una vuelta alrededor del Sol, se tarda 365 días, con horas, así un aproximado. Entonces, lo que se hizo al principio, ¿verdad?, ustedes saben que por ejemplo, hoy en día el calendario romano está dividido en meses de 30, en meses de 31 días, y por ahí aparece febrero, ¿verdad?, donde cada 4 años, los 3 años es de 28 y cada 4 años es de 29, le agregan un día, ¿verdad?, le llaman un año bisiesto. Entonces, pero ¿cómo es que se comenzó? ¿Cuál fue el inicio del calendario romano? El inicio del calendario romano, que por cierto fue específicamente en el año 758, con la fundación de Roma, 758 AC, es decir, antes del Mesías, o antes de la era común. Entonces, cuando el calendario romano surgió, solamente tenía 10 meses. Un poco extraño, ¿verdad? Sí, un poco extraño. No tenía 12 meses, tenía 10 meses. Y a la misma vez se dicen que no sé si llamarles semanas, porque la semana, hoy en día la semana que tiene el calendario romano
fue copiado del calendario hebreo, del calendario bíblico, que son semanas de 7 días. Pero al principio el calendario romano no estaba basado en 4 semanas. El mes no tenía 4 semanas, sino que el mes tenía, sino que, por eso les digo, no sé, es que semana viene de 7, semana viene de 7, la palabra semana. Entonces, pero si eran 10 días y eran 3 grupos, 10 días y días, les digo, no sé si decirle semana, pero no hay qué nombre decirle. Entonces, no sé si le vamos a decir decena, no sé, no, digámosle semana por el momento. Entonces, las semanas, por decirlo así, eran de 10 días y eran 3 semanas de 10 días. 3 semanas de 10 días y así venían. De hecho, como les digo, solamente tenía 10 meses. 10 meses. Los cambios que surgieron al calendario romano fueron hechos, y obviamente pues también, por eso les digo que el calendario romano también se le llama de otra forma, porque hubieron personas que por ahí pues hicieron ciertos cambios, porque el calendario romano también se le llama calendario juliano, ¿verdad? ¿Y por qué se le llama calendario juliano? En honor a un señor que se llamó el emperador Julio César. Por eso se le llama juliano, en honor a Julio César, ¿verdad? Y más adelante, ya después del Mesías, ¿verdad? Hubo un papa, ¿verdad? Hubo un papa llamado Gregorio XII, que también le hizo algunos arreglos. Por eso también el calendario romano también se le llama calendario gregoriano. Calendario romano, calendario juliano y calendario gregoriano. Esos arreglos que le han venido haciendo es porque les voy a decir, vaya, por ejemplo, el primer mes del año, oiga, el primer mes del año en los tiempos, ¿verdad? En los tiempos antiguos era marzo. Oiga, marzo era el primer mes del año, abril era el segundo mes, mayo era el tercer mes, junio era el cuarto mes, julio era el quinto mes, agosto era el sexto mes, septiembre era el séptimo mes. Fíjense bien, si ustedes ven, oyen lo que estoy diciendo y miran mis manos, van a notar algo. Y es esto. Por ejemplo, ¿de dónde toman los nombres? O sea, porque como estamos hablando de un calendario romano basado en el paganismo romano, obviamente que los nombres de los meses no pueden ser cosas sagradas. Entonces, por ejemplo, y aquí es donde quiero mencionarles, el mes de enero y febrero no existían. Espero que darme a entender con esto. El primer mes del año era marzo. Y estaba en lo que actualmente es hoy marzo. O sea, en lo que hoy es enero y febrero, se quedaban sin tiempo. Así. Había un tiempo que no estaban esperando que comenzara marzo. Se quedaban 2 meses que no tenían nombre y ahí no tenían tiempo. Así. 2 meses, estamos hablando de enero y febrero. Entonces comenzaba el año, terminaba en diciembre y se esperaban 2 meses, hace un periodo de 60 días, para comenzar otra vez el año. Y comenzaban en marzo. Entonces, marzo era el primer mes. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Agosto, septiembre. Si usted nota, así como estamos hablando, comenzando desde marzo, que es el primer mes, esto le da nombre al séptimo mes, que hoy se le llama septiembre, porque la palabra septiembre viene de séptimo. Bueno, en inglés creo que es parecido, September, o por lo menos se escribe September, ¿verdad? Entonces también, o sea, miren, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5. Agosto, septiembre, 7. Oiga, octubre, 8, y octubre viene de octavo, octubre de 8, noviembre viene de noveno y diciembre viene de 10. ¿Por qué estoy diciendo esto así? Porque en el caso, por ejemplo, septiembre, le pusieron septiembre porque era el mes séptimo antes, hoy es el mes noveno, hoy ya no pega, pero así quedó, porque metieron otros 2 meses y los adelantaron. Entonces,
septiembre, cuando el calendario romano solamente tenía 10 meses, septiembre era el séptimo mes y por eso se llama septiembre, porque era el séptimo mes. Octubre se llamaba octubre porque era el octavo mes. Noviembre se llamaba noviembre porque era el noveno mes. Y diciembre se llamaba diciembre porque era el 10º mes. Pero después, con el tiempo, ¿verdad?, definieron de una manera diferente y agregaron 2 meses. Agregaron enero y agregaron febrero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando agregaron enero y febrero, ya marzo no era el primero, sino que ya marzo era el tercero. Entonces, hoy si comenzamos a contar, enero 1, febrero 2, marzo 3, vamos a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ahora septiembre ya no pega con 7, hoy septiembre es el noveno. Octubre ya no pega con 8, hoy es el 10º. Noviembre ya no pega con 9, sino que hoy es el mes 11º o 11º. Y diciembre ya no pega con 10, ya es el número 12. O sea, esos son los cambios que hubieron en el calendario romano o el calendario gregoriano, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Les voy a mencionar acá los nombres. Por ejemplo, el mes de enero se llamó enero porque está dedicado a un dios llamado Jano, ¿verdad? De hecho, de ahí viene la palabra Janeiro también, Janeiro. En inglés está un poquito más cercano el nombre, porque en inglés enero es January, que se escribe January. O sea, se siente más todavía en inglés el hecho de January que aún que enero. Pero tiene, es decir, le pusieron enero en honor al dios Jano. Febrero es dedicado a una diosa antigua llamada Februaria. Marzo y abril no. Mayo era dedicado a una, le pusieron así porque dedicado a una diosa maya. Junio, dedicado a Juno, el dios de la guerra. Julio, le pusieron Julio porque era dedicado al emperador romano Julio César. Y agosto, le pusieron Agosto, o August en inglés, ¿verdad? Agosto porque era dedicado a César Augusto. De ahí, de Augusto viene la palabra agosto, ¿verdad? Y septiembre, octubre, noviembre, diciembre era porque eran 7, 8, 9 y 10. Eran los últimos 4 meses del año antiguamente. Entonces, de hecho, pues estos cambios, les digo, mero raros, porque primero Julio César dijo, yo quiero un mes de 31 días y le pusieron 31. Después el otro señor, ¿verdad? César Augusto, quiso tener otro mes también de 31 días y que no se quedara abajo con 30 días, ¿verdad? Y por eso es que hoy, julio y agosto son los únicos meses que están a la par y tienen 31. Así, los demás meses no. Entonces, esto hizo que le quitaran días a febrero. Ya febrero vino aquí desde 28 y los otros 2 días se los quitaron para ponerlos a los otros meses. O sea, es un solo, ¿cómo decirles? Hay mucho más historia, pero yo lo que quiero es que tengamos por lo menos una base de lo que es el calendario romano. Entonces, ¿cómo es que definieron o por qué definieron, digamos, que el año, ¿verdad? ¿Desde cuándo decidieron que el año debía de comenzar? Al agregarle los 2 meses, que el año debía de comenzar exactamente cuando comienza hoy, ¿verdad? Porque estamos terminando el 31 de diciembre y comenzamos el 1 de enero. Entonces, enero, fíjense bien, enero, que fue uno de los meses que agregaron después, enero y febrero, le pusieron así en honor al dios Jano. Entonces, pero ¿quién era cómo era el dios Jano? Bueno, el dios Jano era ¿cómo decir? Era un dios de 2 caras. O sea, en otras palabras, tenía una cara viendo hacia adelante y en la parte de atrás tenía una cara también que veía hacia atrás. Entonces ellos dijeron, no, pues realmente, ¿verdad? Este dios, este día que está dedicado a este dios, hoy va a ser hoy se termina el año y hoy comienza el año, 31 de diciembre, 1 de enero, ¿verdad? Decían, pues exactamente pega muy bien. ¿Por qué? Porque una cara del Dios está viendo el año que se fue y la otra cara está viendo el año que viene. Y decidieron poner en el calendario romano actualmente, ¿verdad? Cuando se acaba el año y cuando comienza otro año,
es justamente en honor a este dios antiguo llamado Jano o Janus, ¿verdad? Ahora bien, adicionalmente a esto, vamos a ver, ¿verdad? Estamos viendo de que inclusive pues en el calendario romano los días de la semana pues también tuvieron ¿cómo decir? También tuvieron que ver con la idolatría, porque estamos hablando del calendario romano, que totalmente un calendario basado en la idolatría, totalmente en dioses y todas las cosas que si ustedes van a la Biblia se van a dar cuenta que el Eterno es un Elohim celoso. Entonces, todo el calendario romano está basado en idolatría. Por ejemplo, el día lunes, ¿verdad? Le pusieron lunes en honor a la diosa Luna. El día martes le pusieron martes en honor a Marte, el planeta Marte. Miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, sábado en honor a Saturno y domingo el día del Sol. Entonces, todo basado en la idolatría. De hecho, bíblicamente hablando, por si alguien puede pensar, no, pero si son nombres de planetas. No, el problema es, o sea, no es que son nombres de planetas, o sea, sí son los planetas que se llaman así. Pero ¿por qué les pusieron así a los planetas? Les pusieron así en base a los dioses. O sea, en realidad los planetas tienen nombres de dioses. No es que los días de la semana tengan nombres de planetas. Los días de la semana fueron dados de acuerdo a los nombres que tenían los planetas, y a los planetas les habían puesto los nombres en base a los dioses. Nada menos en la Biblia tenemos un pasaje y es Hechos capítulo 14 y el verso 12. Me gustaría que lo viéramos. Hechos capítulo 14 y verso 12. Espero que lo busquemos. Hechos capítulo 14 y verso 12. Dice así, vean. Y a Bernabé llamaban Júpiter. ¿Cómo llamaban a Bernabé? Júpiter. No es que le estaban diciendo el nombre de un planeta, estaban diciéndole el nombre de un dios de la mitología griega y la mitología romana. De hecho, Júpiter es el mismo Zeus, solamente que en diferente mitología. Y luego dice, y a Pablo, es decir, a Shaul, lo llamaban Mercurio. Y no es que le estaban hablando el nombre de otro planeta, es el nombre de otro dios, que después luego le pusieron esos nombres de dioses a los planetas, y después les pusieron nombre a los días de la semana de acuerdo a los nombres de los planetas que tenían nombres de dioses. Parece un trabalengua esto, pero es así. Luego dice, porque este era el que llevaba la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos acá, ¿verdad? Lo que es el origen, oiga bien, del calendario romano. Quería hablarles un poquito de esto. De hecho, el calendario romano, pues todos los aparatos que tenemos nosotros, es decir, celulares, computadoras, a lo que usted le ponga la hora, ¿verdad? Cuando usted le pone la hora a algo, ahí hay un momento donde son las 0 horas, ¿verdad? Donde cambian fecha, los celulares y cualquier cosa. ¿A qué horas es que cambian fecha ellos automáticamente? A las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque en el calendario romano los días comenzaban a las 12 de la noche, las 0 horas, por decirlo así. Entonces ahí comienza un día. O sea, en el calendario romano un día comienza de las 12 de la noche es decir, 6 horas, porque más o menos son 6 horas de oscuridad, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde son 12 horas de claridad, y luego se entra a la oscuridad otra vez, 6 horas para llegar a las 12. En otras palabras, el calendario romano o calendario gregoriano, los días se cuentan noche, día, noche. O sea, noche en el sentido de que hay de las 12 de la noche o las 0 horas hasta las 6 de la mañana es oscuridad. Luego de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, claridad. Y luego después de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, oscuridad. Entonces, el calendario romano, los días son definidos: oscuridad, claridad, oscuridad. Un día. Oscuridad, claridad, oscuridad. 2 días. Y así. Mientras, ¿verdad?, que el calendario bíblico o el calendario hebreo no es así. Ya vamos a ver cómo es, ¿verdad?
Porque ahorita les estoy hablando del calendario romano, cómo funciona, cómo es, ¿verdad? Y cuándo es que se dan los inicios de los años, ya dijimos cuándo, ¿verdad? Y los meses, ¿verdad? No tiene que ver nada la luna, solamente es solar, y lo que han hecho es, ellos dicen, tratar de armonizar lo más posible los tiempos. Pero en realidad, cuando hablamos del calendario bíblico o del calendario hebreo, no simplemente es para hacer que pegue el tiempo lo más que se pueda. De hecho, quiero decirles que el hombre no puede hacer eso. No puede armonizar el tiempo. Por más que quiera hacerlo, no lo puede hacer. Y prueba de ello es que, aunque se dice que son 365 días, en realidad no son 365 días cabales, son con horas. De hecho, cada 4 años se le pone, febrero se le agrega un día de 29 para nivelarlo, y cada 100 años se le quita. Así, entonces realmente no, el hombre no puede, o sea, no puede, por más que quiera hacer llegar el tiempo y hacer las cosas lo más exacto, no va a poder. ¿Por qué? Porque el calendario el calendario así, y estoy hablando no de romano, sino el que rige los tiempos, que Dios ha dado en su palabra, que está en la Biblia, y es el que vamos a comenzar a ver, tiene un propósito mucho más grande que simplemente pasar los días o contar el tiempo de una manera, o sea, de la manera más exacta. No es ese el objetivo del calendario bíblico o el calendario hebreo. Tiene un propósito mucho, mucho más grande. Así que, vamos a ver. Ok, vamos a comenzar a hablar hoy sí del calendario hebreo, del calendario bíblico. Quería hacer esta reseña del calendario romano para que veamos la diferencia. El calendario bíblico o el calendario hebreo, para comenzar, los días no comienzan a las 12 de la noche. Los días comienzan al ocultarse el sol. De hecho, Génesis capítulo 1, cada día de la creación, ahí nos va diciendo, y fue la tarde y la mañana y el día 1. Luego dice, y fue la tarde y la mañana y el día 2. Y fue la tarde y la mañana y el día 3. En Génesis 1, la tarde son las 12 horas de oscuridad y la mañana son las 12 horas de claridad. Es decir, que para el creador del universo, los días no comienzan a las 12 de la noche, sino que comienzan cuando el sol cae por la tarde y cuando va entrando la oscuridad. Cuando ya va entrando la oscuridad de la noche, está comenzando un día para el Boré Olam, para el creador del universo, bíblicamente hablando y hebraicamente hablando. No a las 12. Oiga, para comenzar, cada vez que usted vea que de verdad que por estar en diferentes países podemos ver eso de una manera diferente. Por ejemplo, aquí en mi país, aquí en El Salvador, aquí más o menos por ahí por las 6 de la tarde, quizás más o menos, ya el sol se va ocultando, ¿verdad? Va comenzando un nuevo día. Hay países, yo sé, por ejemplo, aquí las 7, aquí son las 7 de la noche, ya entró la oscuridad. Pero, por ejemplo, allá países como Chile, mis hermanos que saben eso y que me están viendo, allá dicen las 7 de la tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá son las 7, pero está claro, como que si fueran las 5 o las 4:30 con sol. Entonces, allá se oculta más tarde el sol. Entonces, cada quien lo que tiene que hacer, donde quiera que esté, es saber a qué hora se oculta el sol, ¿verdad? A qué hora se oculta el sol, porque a esa hora va a comenzar el día. Va a comenzar el día, el nuevo día. Y esto usualmente nos ayuda a celebrar el día de Shabbat, ¿verdad? Porque el viernes, cuando se oculta el sol, es cuando va comenzando el día del Eterno, el día más precioso de la semana. Entonces, ahora, seguidamente, oiga bien, el calendario solar, les decía, que es el que ocupa el calendario romano, solar porque solamente ocupa el sol. En un calendario romano usted no va a ver tal vez va a ver ahí la luna
luna llena, luna menguante, luna nueva, luna creciente, pero no, o sea, ¿cómo decir? No la ocupa. En realidad solamente es para las personas los que siembran, por ejemplo, los que tienen crías, para saber cuándo van a parir los animales. Para eso, inclusive en los almanaques viene eso, pero no la ocupan para nada más. Entonces, cuando estamos hablando del calendario bíblico o del calendario hebreo, óigame bien, el calendario hebreo ocupa la luna y ocupa el sol. Oiga, cuando estamos hablando del calendario hebreo ocupa la luna y ocupa el sol. Ambos. No solamente el calendario, no solamente el sol, no solamente el sol, sino la luna y el sol. Nada más. La luna y el sol. Ahora, ¿para qué se ocupa el sol? Bueno, ya dijimos, a la caída del sol. Cuando ustedes ven el calendario romano, no importa el sol a la hora que salga y a la hora que no salga. En cambio, el calendario bíblico o hebreo sí importa, porque a la hora que el sol se pone, a esa hora comienza un día para el Eterno. Eso no lo respeta el calendario romano, porque no les interesa. Y cuando hablamos de los meses, oiga bien, cuando hablamos de los meses en el calendario bíblico, y algunas veces tal vez han notado que digo bíblico o hebreo, es porque algunas veces algunos tenemos un poco así, tal vez por la mente, ¿verdad? No, eso es hebreo, ese es de los israelitas. A mí me importa lo que dice la Biblia. Por eso digo bíblico, porque es lo mismo. El calendario bíblico es el calendario hebreo, porque los meses hebreos están en la Biblia, ¿verdad? Y los vamos a ver. Y de hecho, como les dije, ya me di cuenta, no vamos a terminar hoy, ya no vamos a terminar hoy, porque me hace falta bastante. Me hace falta bastante, tengo que explicarles los meses en la Biblia, a dónde están los meses hebreos en la Biblia, los textos para que ustedes los apunten también y los guarden. Y tengo que explicarles también cómo es el calendario hebreo, porque el calendario hebreo en realidad es muy diferente a este calendario romano, ¿verdad? Porque para comenzar, aunque hablamos de 4 inicios de años, pero vamos, no quiero confundirlos tampoco, el calendario hebreo tiene 2 inicios de años, así. 2, ¿y cómo es eso que van a haber 2 inicios de años? Y eso no puede, sí hay 2 inicios de años que son los más relevantes. Uno en el primer mes que se le llama Aviv y el otro en el mes de Tanim. Y todo eso lo vamos a ir viendo, o sea, todo eso se lo voy a enseñar bíblicamente. O sea, vamos a ir con la Biblia para ver si eso es cierto o no es cierto. La Biblia es, wow, la Biblia es la palabra del Eterno y hay cosas que creemos que no están allí, pero ahí están. Y a su momento, cuando lleguemos, yo hoy sé que no vamos a llegar, ya vi aquí, ¿verdad? Que no vamos a llegar hoy, pero sí, el Eterno nos da la vida. Pues cuando estudiemos el próximo lunes, la segunda parte de este tema, ahí vamos a hablar de eso. Por el momento, lo que quiero que veamos o avancemos un poquito, es quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Y el verso 10, así, vamos a leer. Vea, dice así: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios Elohim, yo el Eterno vuestro Dios, vuestro Elohim. Aquí, ¿verdad? Aquí se habla de cuándo tocar el sonido del shofar, ¿verdad? Aquí aparece trompeta, pero en el hebreo es shofar. ¿Qué es el shofar? Creo que muchos ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué es el shofar? Es un instrumento que es un cuerno, hay un pequeño que se le llama pitayón, así se le llama, es un pequeño que es el cuerno de carnero, ¿verdad? Y hay uno más largo, ¿verdad? Que es de antílope, ¿verdad? Esos son los 2 tipos de shofares. Yo creo que en algún momento de los temas vamos a hablar solamente del shofar, ¿verdad? Porque es un instrumento de viento
voz de Dios, la voz del Creador. Entonces, se tenía que tocar, ¿verdad? El shofar se tenía y se tiene, ¿verdad? Porque lo hacemos, ¿verdad? Cuando en las fiestas, como dice aquí en el verso 10, en las solemnidades, y también en los principios de los meses. Fíjense bien, en los principios de los meses. Esto quiere decir que para el Eterno es muy importante lo que son los principios de los meses. Es importantísimo los principios de los meses. ¿Por qué es importante? Bueno, porque aquí estamos hablando de los principios de los meses. Ahora, la pregunta es, en el calendario bíblico o el calendario hebreo, ¿qué es lo que rige los meses? Si ya hablamos que el sol rige los días, pues los meses los rige la luna. Oiga, los meses los rige la luna. Cada vez, fíjense bien, y esto, pues hoy en día tenemos un calendario hebreo y es muy fácil de conseguirlo, ¿verdad? Para que sepamos cuándo son los principios de los meses para el Eterno. Porque el Eterno está diciendo acá que tocaréis el shofar en los principios de los meses. Ahora, ¿qué es lo que rige los meses en el calendario bíblico? Los rige. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues le voy a mencionar. Cada vez que la luna esté nueva, un nuevo mes para Dios. Comienza un nuevo mes para el Eterno. Cada vez que la luna está nueva. Así. ¿Y de eso habla la Biblia? Sí habla. Vamos a ver unos pasajes. Y el primero que vamos a ver está en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 20 y el verso 5. Primera de Samuel, capítulo 20 y el verso 5. Dice así: y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna. Oiga, y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna. Y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Oiga, aquí, ¿verdad? Nos dice la escritura que le está diciendo David a Jonatán: mañana es nueva luna. En hebreo se dice Rosh Kodesh. Rosh Kodesh, principio de mes. ¿Y qué lo rige? La luna nueva, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje. Salmo 81, 3. Salmo 81, 3. De hecho, el hermano Álvaro está hablando de las constelaciones por ahí como Betulá. Aquí no tiene que ver eso. Aquí solamente tiene que ver la luna y el sol para los meses y para los días. Y las fiestas, pues obviamente tenemos las fechas específicas de acuerdo al calendario, que igual las vamos a mencionar, pero no ahorita. Salmo 81, 3 dice así: tocad la trompeta, oiga, en la nueva luna. Salmo 81, 3. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, Rosh Hodesh. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Estamos viendo acá que está diciendo el Eterno que hay que tocar el shofar. Oiga, que hay que tocar el shofar cuando cada principio de mes, cada vez. Y esto es una cosa bien interesante y es para ponerse a pensar. Si estamos hablando del calendario del Eterno, y para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, la palabra del Todopoderoso, ¿cómo no va a ser importante para nosotros lo que Él nos dice de los tiempos? Porque hasta la fecha existe el sol, y hasta la fecha existe la luna, y hay luna nueva aproximadamente cada 30 días, hasta el día de hoy.
Eso quiere decir que el calendario del Eterno está vigente, pero los hombres siempre han querido, o más bien dicho, atrás de los hombres hay alguien que la Biblia dice que ha venido para matar, para hurtar y a destruir, y ha querido quitarnos y robarnos la herencia que el Eterno nos ha dejado, ¿verdad? Y que nos olvidemos, ¿verdad?, del calendario hebreo, y al olvidarnos del calendario bíblico, del calendario hebreo, pues también nos olvidamos de las citas o de las fechas especiales que Él nos ha mandado para que nos reunamos, las cuales al final pues vamos a hablar de las fiestas. Entonces, el enemigo de nuestras almas ha querido robarnos este tesoro, ¿verdad? Pero el Eterno, en su grande misericordia, hoy, ¿verdad?, estamos viviendo tiempos donde Él está devolviendo nuestra herencia a través del sacrificio del Mesías en el madero, por su inmensa compasión. Entonces, por eso estamos conociendo esto, ¿verdad? Aquí no estamos hablando, a mí no me interesa ningún libro de otros libros. Lo que me interesa es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Eterno. Es para nosotros, es nuestra guía, la palabra, la Biblia, la palabra del Eterno que fue a grandes hombres, a grandes profetas, y bendito sea el Creador que la tenemos hoy, y que la tenemos en un idioma que podamos leerla. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Todopoderoso por ahí. Vean, vamos a leer Ezequiel 46:1. Libro de Ezequiel, capítulo 46 y verso 1. Dice así: Así ha dicho el Eterno, el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de Shabbat se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. ¿Ven? Como ustedes ven, estamos viendo otro pasaje también donde se menciona la luna nueva. Es decir, ahora, les voy a quiero mencionarles, bueno, aparte que ya sabemos, ¿verdad?, de que el sol, ¿verdad?, lo que hace es decirnos cuándo comienza un día, porque es importante. O sea, por eso el Eterno los puso ahí como lumbreras, ¿verdad?, para decirnos cuándo comienza un día. No a las 12 de la noche, sino cada quien sabe a qué hora cae el sol en su país. Pero ahí el Eterno está diciendo, está comenzando un nuevo día. Ahora, la luna, dijimos, ¿verdad?, porque hay luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante, y otra vez caemos a la luna nueva. Entonces, cada vez que hay luna nueva, que de hecho cuando es luna nueva ni se ve, es una uñita muy pequeñita la que se mira. Decirles, hoy en día, ¿verdad?, hay, digamos, hay almanaques, ¿verdad?, para saber cuándo va a ser luna nueva en todos los años que vienen, de aquí para allá, en bastantes años. Antiguamente no había eso. Antiguamente tenían que ir 2 personas a estar pendientes cuando vieran la uñita y sonaban el chofar, tocaban el chofar fuertemente cuando ellos ya veían la molá, se les llama también, o sea, la uñita de la luna, y eso estaba anunciando al pueblo que había luna nueva. De hecho, el día de la luna nueva pasó a llamarse, fíjense, y principalmente, oiga bien, la luna nueva del mes del séptimo mes, la luna nueva del séptimo mes, porque, es decir, las fiestas del Eterno, de las cuales todavía no hemos comenzado a hablar, hay una fiesta, de todas las fiestas, que por cierto son 7, hay una fiesta que cae en la nueva luna, que por cierto es la única, y esa fiesta que cae en la nueva luna se le llama Yom Teruah, que por cierto es la fiesta que viene, que estamos casi a un mes de celebrarla, por cierto, ya que el miércoles a la caída del sol entramos al 6º mes, que es el mes de Elul. Ya vamos a hablar de estos meses. Entonces, la fiesta de las trompetas, o la fiesta de Yom Teruah,
Es la única fiesta que cae juntamente con la luna nueva, con Rosh Hodesh, que se le llama Yom Teruah, así, Yom Teruah. Y a esa fiesta, fíjense bien, también se le pasó a llamar el día ni la hora que nadie sabe. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué se le llamó el día ni la hora que nadie sabe? También se le llamó el día escondido. Vea, ¿por qué? Y el día ni la hora que nadie sabe, un poco extraño, pero cuando hablamos nosotros del día ni la hora que nadie sabe, pues todos nos acordamos de un pasaje en la Biblia donde le están preguntando al Mesías, dinos qué será de tu venida o cuándo es que vas a venir, Yeshua. Y Yeshua responde, el día ni la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa fiesta se llama el día ni la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una pista más en las Escrituras de que esa fiesta, fíjense bien, no estoy hablando de la fiesta, pero ni modo, tengo que hablar de esta ahorita. Esa fiesta nos está anunciando el regreso del Mesías. Para que vayan viendo un poquito de la importancia del calendario bíblico y de la importancia de las fechas especiales, de los Mikra Kodesh, de las santas convocaciones, que están relacionadas todas con nuestro amado Yeshua, con nuestro amado Mesías. Así que quiero que le voy a mencionar los meses hebreos. Les voy a mencionar los meses hebreos. Bueno, mi hermano pregunta, ¿cómo consigo un shofar? Bueno, hoy en día se pueden comprar en línea, ¿verdad? Hay páginas, hay judaicas, donde los venden, ¿verdad? Esa es una forma. De hecho, yo tengo por ahí un shofar que un día les voy a contar la historia de lo que me costó, no tanto monetariamente, sino que me costó más que todo un buen susto. O sea que considero que es más que dinero. Pero bueno, hoy en día se pueden conseguir en línea los shofares. Se pueden comprar y los traen de otros países. Ok, entonces, fíjense bien, cuando hablamos de los meses, acerca de la pretribulación, yo le invito a que vaya, hermano, en el canal de YouTube. Ahí hay un tema que hemos dado que se llama la segunda venida del Mesías, el arrebatamiento. Allí, en un tema de aproximadamente hora 20, ahí explico eso de la pretribulación. Hablo de la tribulación y de la semana 70, ¿verdad? Para mi hermano que pregunta, la persona también interesada, pues también ahí puede encontrar información sobre el regreso del Mesías, si el Mesías viene antes de la tribulación o viene después de la tribulación, qué dice la Biblia, qué nos enseñan las Escrituras. Yo creo que ahí tenemos un tema bastante, por lo menos en lo básico está bastante completo. Voy a mencionarles los meses hebreos, voy a mencionárselos y les voy a decir cuándo caen aproximadamente en este calendario que tenemos. El primer mes se llama Nisan, ¿verdad? Que también se le llama Aviv, Nisan, que es aproximadamente entre marzo y abril. ¿Por qué entre marzo y abril? Porque no quiere decir que si hoy es 1 de Nisan, hoy es 1 de marzo. No, es diferente. Acuérdense que hemos estado hablando que lo que rige el calendario gregoriano pues es otra cosa, y el calendario hebreo está regido por las nuevas lunas. Entonces, el mes de Nisan, que es el mes de Aviv, cae entre marzo y abril. Oiga, entre marzo y abril. Luego le sigue el segundo mes hebreo, que es el mes de Sif, ¿verdad? También se le conoce como Iyar, ¿verdad? De hecho, en este mes se celebra la independencia de Israel, o el 5 de Sif, que equivale al 14 de mayo, en el momento que se dio. No quiere decir que siempre 5 de Sif va a caer 14 de mayo, eso es variable. Entonces, Sif es entre abril y mayo, segundo mes hebreo.
Tercer mes hebreo, Sivan. Sivan cae entre mayo y junio, aproximado. Después tenemos el cuarto mes. Al cuarto mes solamente le llamamos así cuarto mes. El cuarto mes es junio, cae entre junio y julio. Después tenemos el quinto mes, que es llamado Av. El quinto mes cae entre julio y agosto. Después viene el sexto mes. El sexto mes cae entre agosto y septiembre, ¿verdad? Por esta razón, pues hoy que tenemos 17, si no me equivoco, de agosto, ¿verdad? Mañana 18, hoy 19 de agosto al atardecer, vamos a comenzar el mes de Elul. Fíjense bien, hoy, es decir, miércoles a la puesta del sol, cuando esté oscureciendo, entramos al mes sexto, que es el mes de Elul. Así, el mes de Elul. Que por cierto, todos los meses son importantísimos, pero este mes tiene una relevancia, este mes, el mes de Elul, porque es el mes de la preparación, ¿verdad? Porque nos preparamos, ¿verdad? Por un periodo de 40 días, es más, 30 días para llegar a la fiesta de Yom Teruah y más para llegar a la fiesta de Yom Kippur, o el Día del Perdón, ¿verdad? De hecho, de acuerdo a los antiguos sabios de Israel, Moisés subió a recibir las nuevas tablas de la ley el primero de Elul y descendió con las tablas y habiendo obtenido el perdón del Eterno 40 días después, es decir, él bajó para el día de Yom Kippur. Por eso se estableció después, el Eterno establece el día del 10 de Tisri como el día del perdón, ¿verdad? Estos datos son muy importantes. Luego después tenemos el mes de Etanim, oiga bien, el mes de Etanim, que también es llamado Tishri, que es entre septiembre y octubre. Después tenemos el mes de Bul, fíjense bien, el mes de Bul, que por cierto en el mes de Bul fue que ocurrió el diluvio. De hecho, la palabra diluvio se dice Mabul y ocurrió en el mes de Bul. Así que vean ustedes ahí la relación de las cosas. Esto es entre octubre y noviembre. Luego tenemos después el mes de Kisleu, oiga bien, Kisleu, que es el noveno mes, y este mes cae entre noviembre y diciembre. Después tenemos el décimo mes, que es el mes de Tevet. Tevet es entre diciembre y enero. Después tenemos el mes de Sebat. Sebat es el mes undécimo o el mes número 11, ¿verdad? Que cae entre enero y febrero. Y luego tenemos el que se llama Adar, o el último mes bíblico que se llama Adar, que es entre febrero y marzo. Entonces tenemos ahí Nisan o Aviv, Sif, que es Iyar, Sivan, el mes cuarto, la tradición le llama Tamuz, pero es el mes cuarto. Después entramos al mes quinto, que es el mes de Av. Después venimos a Elul, que es el mes sexto, Etanim, que es el mes séptimo, Bul, que es el mes octavo, Kisleu, fíjense bien, que es el mes noveno, Tevet, que es el mes décimo, y luego después Sebat, undécimo, y Adar el número 2. Aviv, Tzit, Sivan, cuarto, Av, que es el mes quinto, Elul, Etanim, Bul, Kisleu, Tevet, Sebat y Adar. Los 12 meses bíblicos y los 12 meses hebreos. Ahora, ¿por qué les digo que son bíblicos y hebreos? Les dije anteriormente, en la Biblia no vamos a encontrar donde diga enero, febrero, ni marzo, ni nada de eso. No vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es los meses en la Biblia. Ahora, el tiempo se nos terminó, ¿verdad? El Eterno permita, el próximo lunes nos conectamos a esta misma hora, a las 4 de la tarde, si Él nos da la vida, el Eterno nos da la vida, y el otro lunes pues vamos a proseguir y ¿cómo decir? En lo que proseguiríamos es que les voy a dar los meses hebreos en la Biblia con sus citas. ¿A dónde aparecen en la Biblia cada uno de estos meses? Para que tengamos el mes hebreo y la cita bíblica. Ya dije, ahí no va a encontrar enero, febrero, marzo, abril, no va a encontrar nada de eso, pero sí va a encontrar los meses que acabo de mencionar en la Biblia. Ahí está, cada uno en su cita, ¿verdad? Eso sería es decir, en lo que seguiríamos, si el Eterno permite, en el tema que estamos estudiando, que es el calendario hebreo. Así que nuevamente pues les doy las gracias, ¿verdad? Por acompañarme, ¿verdad?
si el Eterno permite, pues nos volvemos a encontrar el día miércoles, hoy ya pasado mañana, el día miércoles, ¿verdad? A las 4 de la tarde también, ¿verdad? Para terminar el libro de Romanos. Ya el día miércoles a las 4 de la tarde terminamos el libro de Romanos, el capítulo 16, ¿verdad? Y invitados para el día jueves a las 4 de la tarde también, porque vamos a comenzar verso por verso un nuevo libro. ¿Cuál libro va a ser? Bueno, no les digo ahorita, sorpresa, pero vamos a iniciar un nuevo libro, vamos a iniciar una nueva carta del apóstol Pablo. Así que pues estemos pendientes, ¿verdad? Para que pues me acompañen y juntos podamos disfrutar de las grandezas que el Eterno quiere para nuestras vidas. Y no les voy a dejar en incógnito, es el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a comenzar a estudiar el día jueves, ¿verdad? Verso por verso. Y después vamos a ver que el Eterno nos vaya guiando, ¿verdad? Para que juntos pues nos deleitemos en lo que verdaderamente vale la pena deleitarse. Así que voy a invitarles para que hagamos una oración, ¿verdad? Y de esa manera quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Te exaltamos, te bendecimos, te loamos, Padre. Te damos gracias porque hasta este momento, Padre, tú has sido nuestra ayuda, tú has sido nuestro todo, tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has multiplicado todo lo que han tocado nuestras manos. No ha faltado el pan sobre nuestras mesas, Padre. Tú has sido bueno con cada una de nuestras vidas. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por ser un Dios bueno, un Elohim misericordioso, que se apiada de nosotros. ¿Quién es él? ¿Qué es el hombre? Decía el rey David, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites y tengas de él memoria. Bendito sea tu nombre, Padre, porque te acuerdas de nosotros. Gracias, mil veces gracias, Padre. Te pido la bendición por cada uno de mis hermanos que han estado conectados. Bendíceles, guarda sus familias, Padre, por favor. Te pido por el favor de que puedas darnos siempre la luz de tu palabra, la luz de tu Torah, la luz de tu Mesías, Padre, la luz de nuestro Mesías Yeshua, sobre cada una de nuestras vidas. Te pido en esta hora, Padre, que si hay hermanos enfermos, que tienen familiares enfermos, que seas tú, Padre, llevando refuah shelema, llevando esa bendición para que puedan ser sanos en el nombre grande de Yeshua. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por ser un Elohim bueno, que no nos paga conforme a nuestros actos que hacemos, sino que de verdad, pues siempre tus misericordias son para nosotros hasta los cielos. Gracias, Padre, porque estamos disfrutando de tus misericordias nuevas en este día. Toda Rabá, muchas gracias, de verdad, gracias, Padre. Bendice a cada hermano que se ha conectado, a los que no pudieron, bendícelos también. Aviva tu obra, Padre, en medio de los tiempos, hazla conocer en tu ira. Acuérdate de tu misericordia, por los méritos de Yeshua. En su nombre elevamos nuestra oración, en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos todos, amén, ve, amén. Baruch Hashem. Bien. Hemos llegado al final. Nuevamente de verdad les agradezco por estar conmigo, ¿verdad? Por apartar el tiempo y tomarse el tiempo para que juntos podamos estudiar un momento las Sagradas Escrituras. Así que pues que el Eterno les bendiga, que el Creador del universo les guarde grande y poderosamente. Shalom Alejem para todos.